Queridos hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar allí. Hoy día nos toca hablar un poco acerca de los libros de Amós y Abdías. Estos dos libros son muy cortos, pero tienen la especial sensibilidad, digamos así, de hablar acerca de dos posiciones en las cuales el pueblo de Israel fracasaba o fallaba. Vamos a hablar exactamente, primero en principio tal vez deberíamos analizar un poco acerca de lo que significa para nosotros la apostasía, en términos eclesiásticos y en términos morales y en términos íntimos. He tomado estas tres partes para poder explicar qué es lo que en realidad significa. A grandes rasgos, la apostasía es un cambio de la doctrina propia, digamos, de la madre, de la forma específica en la cual se hizo algo, el aceptarlo y luego negarlo y cambiarlo. Seguimos sosteniendo el mismo principio, pero cambiamos los argumentos. Entonces es apostasía. Es decir, no es que la apostasía deja de creer en Dios, sino deja de obedecer las cosas por las cuales el Señor ha dicho que hagamos de una manera. Me refiero, por ejemplo, hay algunas cosas muy concretas que en la iglesia existen y una de ellas son las ordenanzas. Las ordenanzas tienen unas oraciones específicas, únicas, claras. Pero estas no es porque queremos uniformidad y es decirlo de memoria, sino únicamente porque el Señor lo dijo de esta forma. Una oración exacta, concreta y directa para sellar un convenio. Esa es de la manera y esa es la forma. Esto es como tener un formulario con donde llenamos todos nuestros datos, que si no existe el dicho formulario no nos podemos inventar otro formulario. Tiene que ser ese. Entonces, esto es más o menos así. Los temas de Abdías, de Amós y Abdías, a ver, vamos a... El título del tema es Buscad a Jehová y vivid. Obviamente que hasta el día jueves no vamos a poderlo terminar bien, por eso quiero hablar un poco acerca de lo que vamos a prepararnos para hablar. Primero quisiera hablarles de lo que es una apostasía moral. Una apostasía moral es aquella que nosotros en realidad obedecemos una cultura más que una fe, una creencia de mi propia doctrina. Para mí, por ejemplo, es decir, yo considero que las tradiciones que heredé de mis padres son más valiosas que los principios en las ordenanzas que se me ha dado. Y los manejo de esa manera. Claro, como no siempre voy a hacer las tradiciones de mis padres, pues todos los días que me quedan libre voy a hacer las ordenanzas que me enseñaron en la iglesia. Entonces, este principio, esta manera de, digamos, de educarnos, tiene algo, digamos, peligroso por lo moral. Vamos a ver si es que por aquí lo ven, ¿no? Muy bien. Aquí escrito fe. Fe es el primer principio básico e importante que existe en la iglesia. Sin esto, nada de lo que acontece luego funciona. Nada absolutamente. Es decir, si yo no puedo entender o sobre todo llevar este principio conmigo, si no es este el principio por el cual muevo yo todas las cosas, nada de lo que haga tiene sentido. Este es el primer principio. Sin este primer principio, nada de las cosas posteriores pueden servir.
Entonces, ¿por qué llamamos a una apostasía moral? A veces este mismo sistema de fe cambia, digamos, de acuerdo a las circunstancias. Es decir, me pongo más cómodamente y pues echo la culpa a la sociedad, a mi estatus económico, a mi estatus familiar, a mis problemas internos o al poco ingreso económico o a la falta de estudios, etcétera, muchas cosas, para poder, digamos, no practicar lo que es una fe exacta como el Señor me ha pedido en un compromiso de bautizo. Es decir, que me veo, no me siento tan culpable si le fallo a veces al Señor. Ya, esto comúnmente pasa en todas, no digo en todas las iglesias, casi generalmente a lo largo de nuestra vida, en este mundo, en este colapso, diría yo. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que nace de una manera tan grande, tan fuerte. La fe se va construyendo. Es como, dicen, ¿no? Es un juego que no hay que apagar. Hay que ayudarle a que siga alimentando y alimentando y a la vez hacer crecer. Ese es un trabajo proceso de la vida. Entonces, cuando llamamos moral, es cuando, digamos, no siento no siento nada, ¿verdad? No me siento culpable de cambiar alguna vez algunos principios en mi vida. Es decir, yo considero que pues algunos no pasa nada si no salgo. Y refugio en las circunstancias. Esto es como más o menos. El Señor nos ha indicado a que debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. No nos ha dicho que solamente lo hagamos el domingo o el sábado o cuando podamos. Es un mandato general, único, directo, y no nos ha dado ni siquiera decir, pues si este día no lo haces, no lo haces, no. Tenemos que hacerlo constantemente. Vale, pero si digamos nunca he tomado en cuenta este principio, ¿por qué? Porque me siento mal, me siento capaz, no quiero, etc. Acomodo las cosas que hay dentro de la iglesia y hago simplemente las cosas más cómodas para mí. El joven que desea ir a la misión por el hecho mismo de que está de novio, o estudió, o una carrera, o tiene el coche para disfrutar, o con sus amigos, muchas cosas, aunque no se vaya de la iglesia, ¿no? Él calquea el mandato del Señor por algo que él le gusta vivir. Es decir, que su fortaleza no le llega a ser consciente de este principio. Entonces, esto es apostasía. En cierto sentido, el cambiar los principios de doctrina, los principios que me hacen a mí mejorar en la iglesia, sí es. ¿Que es condenable? No, esos son los que hay que arrepentirse. Ya, eso digamos son los. Ahora, lo otro son íntimos. ¿Saben lo que es esta palabra, no? Íntimo. En la intimidad nosotros sabemos exactamente cuánto creemos o no en el Señor, cuánto obedecemos o no, ¿verdad? Entonces, en esta intimidad yo debería hablar con el Señor y decirle las cosas que debo hacer y que me gustaría que me ayude Él a que le realice. O tal vez simplemente no hago caso omiso o no hablo con Él. Muchas veces solamente utilizo las reuniones de domingo para poder hablar con Él en oración. O utilizo las reuniones de domingo para poder estudiar su palabra. ¿Por qué llamamos apostasía, no? Eso no es cambiar de actitud, sí, se cambia de actitud. Pero eso emite algo como que hay que sacarlo de la iglesia, pues no.
Eh, en este primer principio que está hablando, que Pablo tiene la amabilidad de poner acerca de la fe, que les sugiero que puedan leerlo también, es variable porque estamos nosotros creciendo, estamos ganando terreno a la fe. Y a lo largo de toda nuestra historia, pues estamos perfeccionándonos. Es verdad que cometemos ese tipo de errores. Pero ahora, ¿a qué llamamos exactamente apostasía? Ya, hacia el cambio de la doctrina del Señor o del manejo de la doctrina o el cambio del principio de la doctrina. Cuando nuestro Salvador se fue y el último de los apóstoles partió de este mundo, pues la creencia en Cristo no se fue, el cristianismo no se fue, las enseñanzas no se fueron, pero ¿qué pasó? Cambiaron los principios, la manera de conducción, el propósito de todas las cosas. ¿Saben? Cada convenio es como cada llamamiento, tiene un propósito y no nos podemos saltar eso. No existe, digamos, un llamamiento mejor que otro, algo que se pueda utilizar para gobernar a otros de otra manera, ¿no? O sea, no existe. Solamente en todo el llamamiento existe el principio del servicio. Ese es el único principio que hay en todos los llamamientos. Pero a veces nosotros le añadimos otra cosa al llamamiento. Le añadimos demasiado poder y autoridad. Le añadimos fuerza, le añadimos la capacidad de juzgar, la capacidad de señalar o simplemente de apartar a las personas que no nos gustan, olvidándonos del primer principio básico que es el servicio. El servicio es la base de todo tipo de llamamiento que existe. El servicio es más, el sacerdocio en sí es hecho para el servicio. Ninguna persona que sea sacerdote y no practique esto puede llamarse sacerdote, por más que no haya cometido ningún pecado. Si no practica servicio, pues simplemente no es sacerdote. Ahora, en términos, pues, administrativos, sí, ¿no? Pero en términos, digamos, eclesiásticos, profundos, de fe, no. Quería yo un poquito alargarme en eso para poderles aclarar de lo que hoy comenzaremos a tratar. Bien, yo les voy a pedir a todos que abran sus escrituras, ¿verdad? Y pues vamos a ir directamente ¿dónde está? Aquí está. A ver, necesitamos. Vale. Hay algo que me gustaría hablarles de esta lección. Dice, buscad a Jehová y vivid, ¿verdad? Pero el subencabezado, ¿no? El objetivo de la clase dice, el Espíritu Santo puede iluminarle la mente y el corazón para que reciban los mensajes presentes en la palabra de Dios, que están destinadas para usted. ¿Qué siente el Señor? Quiere que aprenda esta semana. ¿Qué desea Él? Miren, pareciera que sonase algo más fanático, ¿no? Pero el Señor ha dictado esta lección para esta semana. Es eso lo que hay que aprender. Ya, bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues como
como bien podamos, con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto y con nuestra voluntad, pues nos ayude a perfeccionarnos en esto que el Señor nos ha dicho que lo hagamos esta semana. Cuando se habla en términos de buscar a Jehová o buscar al Señor, ¿cómo se hace? Muchos consideran que solamente es pues, cumplir con la Santa Cena, es encontrarlo a Él. Y tal vez por norma eclesiástica así sea. Pero, ¿cómo puedes encontrarlo a Él? ¿Cómo puedo yo estar de su lado o sentir que estoy cerca de Él? ¿Cómo puedo vivir, como dice la Escritura, ¿no? ¿Dónde lo busco? ¿En la iglesia? ¿Saben? Cada ordenanza, cada acción, cada buena acción, si está hecha como se debiera hacer, un hombre sentirá la divinidad del Señor en su vida. Si un hombre halla, y mujer también, halla realmente el propósito, ¿por qué tengo que ir a visitar a estas familias o a estas personas? ¿O por qué tengo que cumplir ese llamamiento? ¿Por qué tengo que hacer esto que tengo que hacer? Si encontrase el propósito, el feliz propósito por el cual pues tiene que hacerlo, entonces encontraría a Jesucristo. Porque a veces nos deslindamos de nuestro llamamiento, nos separamos, o nos vamos, o nos alejamos, o simplemente no nos comienza a gustar, porque en ese trabajo no hemos encontrado a Cristo, no nos gusta, no queremos algo más acorde con nuestro espíritu, no con el espíritu de Cristo, con nuestro espíritu. Una de las formas de caer en la apostasía, y no de lo que es practicarlo, sino de caer, es el entender eso, el no entender eso, perdón. El que debo comprender que todas las cosas que se dan son para que yo pueda tener una manifestación de nuestro Salvador en mi vida. Ese es el propósito. Cuando un hombre no entra en apostasía, cuando obviamente conoce toda la verdad, todas, desde la más pequeña hasta la más grande, y no falla. Y no es que sea perfecto, sino que se esfuerza para no fallar. Bien. A ver, vamos a ver. En el libro de Amós, estamos a ver. Aquí hace una comparación en el capítulo 3, en el versículo del 3 al 6, ya el libro de Amós. El capítulo 3, en el versículo 3, dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Esa es una pregunta, ¿no? Como retórica, dice, ¿andarán dos personas, dos juntos si no están de acuerdo? Pues obviamente no. Igual andarán, pero no andarán. O la otra pregunta del versículo 4 dice: ¿rugirá el león en el bosque sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida sin haber apresado algo? Miren, hay cosas que obviamente en la naturaleza no se dan, ¿no? Y aquí estás reconociendo, el león no va a rugir en el bosque a menos que haya una presa. Si no la hay, no lo va a hacer. Y el leoncillo, pues también dice, si no ha apresado algo, ¿por qué lo va a hacer?
Eso es una ley que tiene la naturaleza, una forma de conducta. Pero, ¿y a nosotros cómo va esto? Es especial, pero el ser humano muchas veces simplemente tolera hasta tal punto las cosas que, pues, aunque no tenga fe ni esperanza, se queda ahí. Es la única persona que puede quedarse en un lugar sin progresar, sin hacer algo para cambiar. Dado que el Señor le está enseñando mediante la naturaleza que eso no debería ser así, que uno debería cambiar. Ahora vuelve, el versículo 5 dice, caerá el ave en la trampa, en la tierra sin haber cebo. Se levanta la trampa de la tierra si no se ha atrapado algo. Está hablando de cosas lógicas en ese entonces, o sea, de cosas que son tan comunes y tan certeras, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a poder cazar una ave si no tienes cebo? Tienes que tener cebo para poder cazar cualquier cosa, no puedes cazar algo así nomás, tienes que tener un cebo. Si no hay cebo, por más que quieras cazar, no lo vas a hacer. Y lo está enseñando de una manera tan obvia. Ya, es decir, si tú vienes a la iglesia, se supone, o tú deberías ser un cristiano y seguir los pasos de Jesucristo. Así debería ser. Pero cuando no hago eso, pues ese es el principio de la apostasía. Cuando yo vengo y no sigo sus pasos, sigo los míos propios, ¿no? Claro, en su iglesia, pero sigo los míos propios, ¿no? El versículo 6 vuelve a preguntar y dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad de Jehová que no haya hecho? Esto es algo un poco más obvio, ¿no? Que sí va a haber algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho. Aunque pareciera para entender la pregunta que hay, ¿no? Tendríamos que comprender un poco la primera parte. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Es decir, es obvio, es como cuando si tocas las sirenas de socorro, de auxilio o de peligro en una ciudad, pues todo el mundo comenzaría a tener miedo y a ocultarse, porque es obvio lo que va a pasar. Alguna calamidad está viniendo y nos están avisando que nos juntemos o que nos guardemos, etcétera, ¿verdad? Eso es así de lógico. Pero dice aquí, parece que uno toca la alarma y nadie se asusta o nadie hace las cosas que debería hacer. La pregunta, nosotros hemos sido preparados desde antes de que este mundo fuese un mundo para este tiempo, porque en este tiempo, porque necesitamos preparar la venida de nuestro Salvador a este mundo. Ahora, claro, la pregunta íntima en este caso sería, ¿qué estoy haciendo yo para que eso suceda? Estoy con mis acciones haciendo las cosas bien y de tal modo que el Señor pueda venir al año por estas mismas fechas o no. Directamente no estoy haciendo nada esperando que él no venga durante los próximos 30 a 15 años. A veces el resultado lógico de acercarnos a la doctrina de Cristo, el resultado lógico sería que nos volviéramos cristianos, más parecidos a Él. Pero, y a veces, ¿por qué no sucede? Simplemente porque en el ejercicio puro de la doctrina del Señor nos es tan difícil, y porque nos es tan difícil, la cambiamos. Al cambiarlo, pues la volvemos más cómoda, pero esa es la apostasía.
No, a ver. Seguimos en el libro de Amós y del capítulo 7. Seguramente deben tener el versículo 7, por favor, del libro de Amós, capítulo 3. ¿Ya se acaba? Ya. Dan 10 minutos. Vale, gracias. A ver. Amós 3:7 dice... Uy. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, el Señor no va a hacer nada, absolutamente nada, sin que sin que Él primero avise todas esas cosas que va a hacer a sus siervos los profetas. Bien. Nosotros tenemos una conferencia 2 veces al año en la cual hablan los representantes del Señor y el representante del Señor. Entonces nos dice las cosas que está haciendo Él. Bien, pero lo vemos de esa manera, vemos que Cristo está ahí trabajando con Él, o simplemente veo que la iglesia funciona. Yo no quiero tampoco son preocuparles, pero debemos siempre hacer un análisis de las cosas, en qué cosas vamos bien y en qué cosas no vamos bien. Ya debemos comprender primero, tener un testimonio tan fuerte como el que tenemos, por ejemplo, de José Smith, o de Abraham, o de Moisés, como el que tenemos del presidente Nelson ahora. ¿Y cómo se hace eso? Pues no solamente yendo a escuchar, ¿no? Sino es, pues, haciendo lo mismo que Nefi hizo para saber lo que su padre decía era cierto, creer. Entonces, esa es la parte primera. Y luego de eso, de creer, practicar, esforzarnos, hasta que se nos muestre esa misma verdad que el padre de Nefi tenía. El sentir que la revelación que tuvo nuestro presidente Nelson puedo tenerla yo. No solamente, pues ya basta con haberle escuchado, yo le creo. No, el ejercicio es esforzarme también en yo sentir lo que el presidente Nelson sintió cuando recibió esa verdad. Entonces, esa es la manera de crecer, sin apostasía. Vale. Dicen, el mayor engaño que existe entre los hombres eruditos es la apostasía. Ya es el mayor peligro de las personas que a veces asisten en un estudio secular de la iglesia, la apostasía. Y claro, pareciera que no, pero la apostasía te va a hacer las cosas ver más lógicas, y eso creo que no es del espíritu ver las cosas así lógicas. Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias hasta aquí por el tiempo discurrido. Gracias a Pablo por su amabilidad que siempre nos brinda el poder nos abrir este canal. Yo los espero el día jueves, ¿no? Y hablaremos del siguiente libro, Abdías.
y de la revelación de los profetas. Nada, que pues que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo. Buenas noches, Armando. Buenas noches. Y que Saludos. el Señor, pues, saludos. Y que el Señor pues, nos ayude. Gracias. Gracias por la Un lección. abrazo. Igualmente, Dios. Adiós, Descanse, adiós. descanse. Sí, ya nos toca descansar a nosotros. Sí. Bueno, cuídense. Un abrazo. Nos vemos. Igualmente, adiós. Cuídese. Adiós, hermano Pablo. Obispo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a Pablo. todos. Bueno, ya lo va a estar Pablo.